Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué pena esta mañana, pedimos disculpas, hemos tenido un poco de fallas, pero aquí estamos nuevamente dispuestos a orar y a buscar el rostro del Señor en esta mañana, en este tiempo devocional, donde podemos glorificar a Dios en este tiempo. Así que bendecimos su vida, bendecimos su casa en esta mañana. Agradecemos a Dios porque nos tiene aquí, porque nos permite honrarle en este tiempo y porque podemos unidos buscar el rostro del Señor. Así que Dios bendiga grandemente su casa, su familia. Yo sé que ahí estamos todos esperando para orar, para glorificar al Señor. Bendiciones a cada uno de los que ya están ahí conectaditos, que estábamos conectaditos en este tiempo de oración, de búsqueda del Señor. Así que este es un buen tiempo para agradecer a Dios por todo, porque Dios es bueno, porque nos sostiene, agradecer a Dios por sus misericordias, por cada día estar ahí a nuestro lado, por atendernos. Así que gracias a Dios por su vida, porque podemos hoy hacer lo que dice la Escritura, corresponder a lo que dice la palabra. La palabra dice que le busquemos y le hallaremos porque le buscaremos de todo corazón. Y yo sé que en esta mañana estamos dispuestos a buscarle de todo corazón en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión y de clamor al Señor. Así que allí en casita yo le invito a que oremos a nuestro Padre en esta mañana, agradezcamos a nuestro Dios por este tiempo, agradezcamos a Dios porque en medio de todo haya estado, no nos ha faltado, su mano no se ha cortado. Y siempre, constantemente, cada día Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces vamos a orar en esta mañana, darle gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Hasta aquí el Señor sigue siendo bueno con nosotros. Su misericordia se ha extendido sobre nosotros en este día y no tenemos más sino que agradecer a nuestro Padre en esta mañana. Bendigo su vida, cada uno de los que están allí ya en pie, dispuestos a orar, a clamar. Sabe que hoy es urgente, yo siempre lo repito y vuelvo y lo digo, hoy es urgente que la iglesia ore, que la iglesia clame, que la iglesia entienda la necesidad de estar en pie orando, buscando el rostro del Señor, que podamos estar en pie clamando al Señor y qué más que aprenderlo a hacer como Jesús lo hacía, porque así dice la Escritura que Jesús lo hacía. Vamos a orar en este tiempo, a orar a nuestro Padre, a glorificar su nombre en este tiempo. Padre, te damos en esta mañana muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por ser tan bueno con nosotros, Señor, por conocernos, amado Señor, por tener todo bajo control, que podamos en esta mañana descansar, Señor, en tus obras, en lo que tú haces, descansar de las nuestras, descansar de tus obras, de nuestras obras, Señor, soltar nuestro yugo, Señor, y tomar el tuyo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Señor, tu palabra dice que vengamos a ti los trabajados y cargados. Señor, así hemos venido. Tu palabra dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Nuestra alma necesita descanso, Señor. Nuestra alma, Señor, puede estar inquieta, pero, Señor, nuestra alma encuentra en ti quietud, Señor. Padre, que tú te levantes, sosiegues las olas, amado Dios, de nuestra tempestad, Señor. Que te levantes, amado Señor, y traigas quietud a nuestro ambiente para la gloria tuya, Señor. Señor, que en medio, amado Señor, de la tempestad, que nuestra alma quiere dudar, que nuestra alma piensa como los discípulos, está dormido y no tiene cuidado de nosotros. Así fue como Pedro quiso despertar al maestro, los discípulos. Maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Señor, pero tú te levantaste
reprendiste al viento, Señor, y hiciste una grande bonanza. Hoy podemos decir lo que dice el Salmo 68, Señor. Levántate, oh Jehová. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Moisés lo decía. Levántate, Jehová, y vuélvete a los millares de Israel. Señor, el mismo clamor. Estás en nuestra barca, Señor, y queremos hoy decir, levántate, Señor, levántate. Trae quietud a nuestra alma, Señor. Trae reposo, eso es lo que dice tu palabra. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, Señor. Nuestra alma te necesita. El alma de nuestros hermanos allí. Tú eres el único remedio para el alma del hombre, Señor. Es la medicina, amado Señor, cuando el alma busca, amado Señor, tantas dificultades, amado Señor, cuando está rodeado de tantas cosas, Señor, pero puede mirar a ti y encontrar en ti refugio, Señor. Tal vez hoy muchos estamos así, Señor, en medio de tanta inquietud, Señor, en medio de tantas malas noticias, en medio de familiares enfermos, en medio de crisis económicas, Señor, en medio aún de nuestros propios desafíos, momentos de desolación, momentos, amado Señor, de desánimo, de inquietud, amado Señor, pero que te necesitamos, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, la voz del Hijo de Dios, la voz de Dios Todopoderoso, se pueda escuchar para que nuestra alma reciba reposo. Mi alma en ti, alma mía, solamente en Dios reposa. Alma mía, solamente en Dios reposa. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, te damos gloria, Señor, y alabanza. En el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres la medicina para nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Trae quietud a nuestro espíritu. Para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo. Señor, sé propicio a los que te buscan. A todo el que te busca de veras, dice tu palabra. Señor, y te pedimos que te glorifiques en esta mañana. Glorifícate para bendición de tu pueblo, para bendición de Colombia. Señor, que muchos hoy están buscando respuesta y van al brujo, al hechicero, van a las personas equivocadas, hoy puedan buscarte a ti, Señor, puedan buscar al Dios vivo, al Dios poderoso, al verdadero pan, a la verdadera agua que sacia su sed, al verdadero pastor, que puedan buscar al verdadero labrador, Señor amado, que está allí para bendecir sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Que hoy Colombia, Señor, o el sector donde estamos, pueda aceptar la invitación tuya, amado Señor, de venir a ti, aquellos que están cansados y trabajados, Señor, para que tú los hagas descansar y aprendan de ti, que tú eres manso y humilde, y hallarán descanso, no para su cuerpo, que lo pueden obtener. El problema, Señor, es que hay gente que tiene descanso del cuerpo, pero no descanso de su alma. Señor amado, y aún hay gente que piensa, Señor, que muriendo descansará, pero tampoco, Señor, si no te tienen a ti. El verdadero descanso está en encontrarte a ti, Señor. Amado Señor, si la gente no te tiene a ti, en esta mañana, en este día, Señor, no tienen descanso, Señor. Es imposible descansar en paz si no te tenemos. Padre, pero tu iglesia, tu pueblo que te confiesa, te tiene a ti, Señor amado. Y encontramos lo que el mundo no nos puede dar. Descanso para nuestra alma. Y no está hablando solamente de la muerte,
Está hablando, amado Dios, que el que te encuentra a ti descansa de sus obras. Así Como es, tú Señor. descansaste de las tuyas el día que hiciste la creación, hiciste ese séptimo día para reposar. Señor, que tu pueblo acepte la invitación hoy que todavía está abierta, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Señor, que hoy permanece todavía una invitación abierta, entre tanto que se dice hoy, amado Señor, para que la gente venga, para que tu pueblo venga. Padre, no seamos como la epístola de los hebreos, que permaneciendo la promesa de venir a su reposo, no querían entrar. Como el pueblo de Israel, Señor amado, que te seguía por vista y no por fe. Y por esa causa, dice tu palabra, que por motivo de incredulidad no pudieron entrar a la tierra. Tu palabra dice entonces que no descuidemos una salvación tan grande, que no vaya a pasar lo que nos pasó a ellos, amado Señor. Tenemos a Cristo, y que podamos, tu pueblo y tu iglesia, reposar en Cristo. Y aunque alrededor esté todo dañado, podamos entender que Jesucristo está en nuestra barca, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Papá Dios. Que el reposo tuyo hoy visite nuestros corazones, tu iglesia, pastores, líderes, para la gloria tuya, Señor. Bendiga, Señor amado, la ama de casa. Bendiga, amado Dios, el varón de la casa, los hijos, con un reposo de Dios especial, en el nombre poderoso de Jesús. Cada mamá, cada papá, mujer, hombre allí, Señor, aquel que está pasando por dificultades, Señor, el reposo de Dios venga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén Gracias. y amén. Vamos a adorar al Señor allí en casita antes de meditar en la palabra del Señor. Sabe que nuestro Dios es digno de alabanza, de oración. A veces olvidamos en medio de las dificultades que Él es digno de ser glorificado, que es digno de ser alabado. Allí en casita yo le invito a que con todo su corazón le adoremos en esta mañana a Él, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de exaltación. Y aquí estamos en este tiempo para darle gloria a Él, para darle alabanza y adoración. Señor, gracias. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti en este tiempo, Señor. Nos rendimos ante tu presencia, amado Dios, en este tiempo de oración. Oh Dios amado, te entregamos nuestro ser, nuestra vida a ti, Señor. Te entregamos nuestro corazón a ti, Padre. Gracias por escucharnos. Gracias por atendernos. Gracias por tu misericordia. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Dile allí en casa, Señor, gracias a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Dile, Señor, a ti, el Alfa y el Omega, a ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me entrego. Señor, dile a ti, el Todopoderoso, a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Dile al Señor allí en casa, yo quiero que gobiernes mi vida.
Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, aquí estamos en este tiempo rindiéndonos a ti, Señor, rindiéndonos a tu presencia, amado Rey, delante de ti, Señor, pidiéndote que gobiernes nuestra vida y nuestro ser, Señor, rindiendo lo que somos en esta hora de la mañana, en este inicio de día, Señor, en las primeras horas de la mañana, para rendirte a ti exaltación y adoración. Dile allí en casita, Señor, te entregamos nuestra vida en este tiempo, te entregamos lo que somos en este tiempo, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Dile allí, Señor, te entrego mi vida, me doy en sacrificio a ti, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios, te adoramos, te adoramos. Díganle allí al Señor: yo quiero que gobiernes mi vida. Díganle: me doy en sacrificio a ti. Señor, aquí estamos. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, así queremos vivir, Señor, así queremos vivir en tu voluntad, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que gobiernes nuestra vida y nuestro ser en este tiempo, Padre. Gracias, gracias, mi Señor, te adoramos solo a ti, Señor mío y Dios mío. Dile por una última vez: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida y mi ser, Señor. Queremos darnos el sacrificio a ti, Señor. Te entregamos nuestra vida, cada paso de ella, Señor, cada día de ella, Señor amado, a ti, Padre. Gracias, gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dile: me doy el sacrificio a ti, Señor. Todo nuestro ser está rendido a ti en esta mañana, Señor. Yo quiero que ordena nuestros pasos, Señor. Nuestros caminos están delante de ti, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Dile, Señor, que siempre viva en tu voluntad. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Que este sea un día para vivir en la voluntad tuya, Señor. Para confiar de que si estamos en tu voluntad, Señor, tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Te adoramos, Señor, y gracias, Padre Celestial, por inclinar tu oído hacia nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Así que yo le invito allí. Ahorita estaremos levantando una oración. Queremos orar por la salud, por nuestras familias. Hay muchas familias dentro de nuestras sedes que tienen hoy sus familiares en UCIs, en casa. Hay muchos enfermos. Y aparte, no solo eso, sino que el temor que abarca. Siempre está el temor ahí como acechando, abarcando. Pero iglesia, si vivimos en la voluntad del Señor, no temamos. Nuestro Señor está ahí para ayudarnos. Y yo sé que muchos en casita tal vez han estado preocupados. Y pues obviamente uno como pastor recibe las llamadas y quisiera a veces uno decir, bueno, pero hacemos lo correcto es orar al Señor. No es imposible de pronto no preocuparse, pero estamos en las manos del Señor. Así que todos los que están allí en casita, que tienen sus familiares enfermos en UCI, ese es un tiempo para confiar en el Señor. Todos sabemos que
La ciudad ahorita está pasando por un tiempo difícil, pero nuestra confianza está en Dios. Eso es lo que nos debe parar de nuestra cama, hacer creer en el Señor, que nuestra confianza está en el Señor. Bendecimos a todos que están allí. En la oración es la manera de decirle al Señor, confiamos en ti. Dios tiene el control de todas las cosas, iglesia. Si usted se encuentra en casa aislado, confíe en el Señor. Confiamos en el Señor. Los que tienen sus familiares en las UCI, seguimos confiando en el Señor. No desmaye. Tengamos ánimo, como Jesús le dijo a los discípulos. Tengan ánimo, confíen, ¿sí? Tranquilos. Dios, Cristo venció, nosotros también venceremos en tantas cosas que tenemos que vivir. Entonces es un tiempo para confiar en nuestro Dios, para no desmayar, ¿sí? Aunque los resultados de pronto sean un poco asustadores, usted y yo confiamos en nuestro Dios. Así que ahorita al final estaremos orando por que Dios obre en los cuerpos, obre en este tiempo, sobre cada vida, cada hermano que está allí enfermo, que está padeciendo enfermedad, porque no solo tenemos hermanos enfermos de COVID, hay muchas cosas más que han estado allí en este tiempo, pero creemos que nuestro Dios es suficiente. Así que no temamos, ese es el tiempo de no temer, iglesia, es el tiempo de orar. Que nuestro temor nos lleve a la oración más bien, para confiar en el Señor, de que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana y vamos a leer allí en la escritura. Así que ahorita oraremos por todos, por la hermana, nuestra hermana Yané Céspedes, por Héctor, el esposo de nuestra hermana Dorita, que sigue en la UCI, por cada uno de los que están allí internados en la UCI, enfrentando esta pandemia que estamos viviendo, y por cada uno de los que están en la casita aislados, que yo le decía a mi esposo, yo me aterro porque hay hermanos que lo llaman a uno muy asustado, pastor, tengo esto y esto y esto. Y obviamente pues uno no es médico, entonces, pero sí podemos decirle algo, y es lo siguiente: confía en el Señor, no tema, ¿sí? Que el temor no nos haga desesperar, sino que confiemos en nuestro Dios, confiemos en nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra y luego estaremos orando. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Esta es una historia muy conocida, la hemos leído harto, Mateo capítulo 14, 22, pero vamos a reflexionar en ella en algo especial. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Me gusta mucho cómo inicia. Bueno, realmente esto viene desde atrás, versículos atrás, que los discípulos ven cómo Jesús venía un episodio muy fuerte que es la muerte de Juan, y luego ven cómo Jesús multiplica los panes y alimenta a una gran cantidad de gente, y luego empieza a acontecer esto que estamos hablando. Allí la gente hubo una gran cantidad de gente porque Jesús estaban allí para oír a Jesús. Y luego dice la escritura que Jesús le habla a los discípulos y les dice que les den de comer, y ellos se atemorizan un poco. Ya desde aquí había algo que estaba ahí como chuzando, y la Biblia dice que Jesús ora y alimenta a la gente, y después de orar y alimentar a la gente, después de un servicio de todo una trayectoria de servicio, orando por la gente porque se compadecía de ella, iglesia, y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Si alguien se compadece del ser humano, es Cristo, es Dios. Si alguien se compadece de nosotros, es nuestro Dios. Por eso no debemos tener temor, porque tenemos un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Y ese Dios que se compadecía, ese Jesús que se compadecía de la multitud, se sigue compadeciendo de nosotros en este tiempo.
Y la Biblia dice entonces que después de terminar muy cansado, muy agotado, dice que despide a sus discípulos. Y ahí es donde estamos orando. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí hay algo bueno de todo este pasaje, porque ahorita vamos a ver qué se desató después de que los discípulos partieron de allí. Se fueron, ¿sí? Dice la escritura, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahí vamos a ver nuevamente a un Jesús que ora, a un Jesús que a pesar de que estaba cansado, oraba. El problema de nosotros los cristianos es que muchas veces nos cansamos y tendemos a soltar nuestra oración. Por muy cansado que estemos, iglesia, no hay como la oración para los momentos de cansancio. De pronto muchos están diciendo, pero seguimos orando por lo mismo, seguimos pidiendo por lo mismo, estamos cansados de tanto. Pero iglesia, que nuestro cansancio y nuestra fatiga nos lleven a los brazos correctos, y los brazos correctos son los del Maestro, de Jesús, ¿sí? La Biblia dice, Jesús estaba cansado, pero estaba orando. Jesús terminó un día de mucho trajín, de muchas responsabilidades, muchas labores, porque hablar a la multitud, orar por ellos, fue un día largo. Pero la Biblia dice que a pesar de que había sido un día largo, Jesús oraba. Iglesia, no sé qué tan largo sea su día. Y no estoy hablando solo de las tareas que hacemos, de los trabajos, las responsabilidades, sino también del hecho de que su circunstancia le haga ver un día largo, ¿sí? Donde usted esté agotado, cansado, pero que por muy cansado que usted se encuentre, vuelva a la oración, no suelte la oración. La Biblia dice que Jesús envía a sus discípulos delante para irse a orar, para ir a orar, dice la escritura, porque todos sabemos que dentro de las disciplinas que tenía Jesús, lo hemos hablado mucho aquí, dentro de las disciplinas que manejaba Jesús está la disciplina de la oración. Por eso el cristiano tiene que vivir como Jesús vivió, y parte de ello es aprender la disciplina de la oración. Luego dice la palabra que se encontraba solo orando. Y recordemos que en el primer versículo dice que para poder orar, Jesús estar solo orando, envía a sus discípulos adelante. Y dice allí, y ya la barca estaba en medio del mar. Los discípulos estaban en medio del mar. Jesús estaba en el monte orando, mientras que los discípulos estaban en medio del mar. Y dice la escritura, azotados por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. Y quiero enseñarle algo aquí también que meditaba ayer en él. Y es lo siguiente. Jesús envía a los discípulos adelante. Los discípulos no están en medio del mar porque quisieron irse, sino porque son enviados. Si usted lee allí los primeros versículos, se detiene y se da cuenta que es así. Los discípulos no se fueron porque quisieron irse. Los discípulos se fueron porque fueron enviados por Jesús. ¿Qué tenemos que aprender en medio de esta historia? Lo siguiente, y es que aparte de que Jesús oraba y nosotros debemos orar como Jesús lo hizo, es lo siguiente, es que los discípulos estaban en medio del mar por la voluntad del Maestro, ¿sí? Él les dijo, vayan adelante, y se subió a orar. Iglesia, y mientras iban en el mar, la Biblia dice que se les levantaron vientos y les eran contrarios. No importa qué cosas estemos pasando, si usted está en la voluntad del Señor, si vivimos en su voluntad, ¿sí? Vamos a ver lo que le sucedió a los discípulos. Dice la escritura que sus vientos eran contrarios, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. Si estamos en la perfecta voluntad del Señor,
Iglesia, en cualquier momento el Maestro vendrá a socorrernos. Lo importante es saber que si vivimos en la voluntad del Padre, Jesús en cualquier momento vendrá y tendrá misericordia de nosotros. Los discípulos estaban en medio del mar porque Jesús los envió adelante. Y allí, cuando los vientos fueron contra la Biblia, dice que Jesús viene a ellos caminando. No importa, iglesia, si vivimos en la voluntad del Padre, si vivimos en la voluntad de nuestro Señor en algún momento se manifestará en nuestras vidas. Por eso, usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Todo lo que estamos viviendo no lo planeamos nosotros, ¿sí? Vino de parte de que Dios lo permitió para este tiempo. Pero ¿en qué tenemos que confiar? Que si Dios permitió todo lo que estamos viviendo, Jesús en algún momento vendrá a nosotros, ¿sí? Jesús tendrá socorro de nosotros en ese tiempo. Y mira lo que dice la Biblia, porque quiero que meditemos sobre algo más. Y los discípulos, viéndole, versículo 26, andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Quiero que analicemos algo ahí también en el capítulo 28, que muy poco analizamos de este texto de la Escritura, y es lo siguiente. La Biblia dice que cuando los discípulos se encuentran con su barca azotada por el mar, por el viento, Jesús viene a medianoche, a la madrugada, hacia ellos. Y la Biblia dice que cuando los discípulos le ven, se asustan. Esto es lo tremendo también. ¿Cómo es que los discípulos andan con Jesús y cuando le ven en la madrugada se asustan? No esperaban eso. Iglesia, muchas veces también nos pasa igual. Oramos, pero cuando Dios viene, no tenemos la actitud que debiésemos tener. La Biblia dice que se asustaron. Ellos dijeron, el fantasma de Jesús. Lo mataron a Jesús. Recordemos que ya habían matado a Juan el Bautista. La situación no era tan favorable para ellos. Ellos pensaron, uy, el fantasma de Jesús que viene a recoger los pasos. Es por eso dice, y se asustaron, porque se turbaron. Y él les dijo, no teman, yo soy. Algo especial de este pasaje bíblico es que nos está reflejando a Jesús como Dios. Porque ese yo soy nos está recordando algo. Moisés en la zarza. La Biblia dice que Moisés se acerca a la zarza y le dice, yo soy. Y si ellos me preguntan, ¿quién me ha enviado? ¿Qué le digo yo? Jesús dijo, dile que yo soy. Le habla a Dios. Yo soy, ¿sí? Ese pasaje nos recuerda mucho ese pasaje de la Escritura, porque Jesús viene a ellos caminando y aunque ellos tienen miedo, les dicen, no teman, yo soy. Jesús está revelando su divinidad, se está revelando como Dios. Y dice la Escritura, ¿por qué? Vamos a ver lo siguiente. Cuando Él les dice, no teman, yo soy, están todos en la deriva del mar, ¿sí? Están en medio del mar. Por eso también fue susto. Bueno, también ¿quién no se asustaría? Ver a alguien venir en la madrugada a esa hora, ¿sí? Y yo sé que pronto ahí, ¿quién no ha tenido el abuelito y el papá que dice que en las madrugadas los espíritus salen a recorrerlas, ¿sí?
probablemente los discípulos también pensaban muchas cosas, ¿sí? Tenían muchos mitos también, como los tenemos nosotros. ¿Quién no se asustaría? Era obvio que ellos se asustaran también. Pero Jesús les dice, tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy. Iglesia, Jesús les está dando la confianza a los discípulos para estar tranquilos. ¿Por qué? Jesús era Dios. Y esta mañana ojalá nosotros tengamos esa misma confianza de que Jesús es Dios. Y si en alguien podemos tener confianza y estar tranquilos, es que Él está con nosotros. Dios está con nosotros. En eso podemos tener tranquilidad. Y no solo eso, sino que Jesús quería revelarse como Dios por lo siguiente. Cuando ustedes leemos allí, nos damos cuenta de que cuando Pedro le ve, todos le ven caminar sobre las aguas, Pedro le dice, Maestro, envía que yo vaya hacia ti. Pedro tenía la intención de acercarse a Jesús, de acercarse a Él. Y la Biblia dice que Jesús le dice, ven. Jesús no quería enseñarle a Pedro un acto raro, milagroso, ¿sí? Porque, o místico como ahora que usted ve, porque eso es muy parecido a lo que hacen ahorita, pues en el sentido de que mucha gente dice, no, es que Jesús caminó sobre las aguas, y entonces usted ve que magos quieren caminar sobre las aguas, usted ve videos de magos que se ponen sobre las piscinas y dice, wow, Jesús no quería enseñarle un acto místico a Pedro, quería enseñarnos algo más en medio de todo esto, y era lo siguiente. Jesús le dice, Pedro tenía la intención de acercarse a Jesús. Jesús le dice, ven, porque Jesús no reprende a Pedro. Si Pedro lo que dice no suena tan bonito, si eres tú, manda que yo vaya, ¿sí? Como quien dice, si usted es Jesús, si usted es Dios, mande que yo vaya y camine sobre las aguas. Si usted es Jesús, envíeme a mí hasta allá. Jesús pudo haber reprendido a Pedro, pero Jesús le dijo no, porque Pedro tenía la intención de acercarse a él, de ir hasta él. Usted ve que Pedro no salió de la barca para caminar por donde quiera, sino que Pedro iba hacia Jesús. Y la Biblia dice entonces que a ir hacia Jesús puso su mirada en los vientos y empezó a hundirse. Y la exclamación que Pedro hace es, Señor, sálvame. Este pasaje de la Escritura nos está revelando a Jesús como Salvador de nuestra vida. Sálvame. Por eso era necesario revelarse como Dios, porque el único que podía salvar al ser humano era Dios, no era el hombre. Iglesia, lo mismo pasa. El único que puede salvar hoy en día al ser humano es Dios, ¿sí? Y la Biblia dice que entonces Pedro comienza a andar y al ver el viento se comienza a hundir. Y la Escritura dice sálvame, y Jesús lo levanta, lo toma a su mano, lo acerca a él. Y ahí sí le recrimina a Pedro algo, que hombre de poca fe. Porque iglesia, para poder venir a Jesús hay que tener fe. Usted y yo nos levantamos a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana estamos en pie. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Sí? Para venir, para acercarse a Jesús hay que tener fe. Pedro quería acercarse a Jesús. ¿Qué era necesario? La fe. Porque Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Leámoslo allí, Hebreos 11:6. Dice lo siguiente. Hebreos 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia, Jesús recrimina en Pedro su poca fe. ¿Por qué? Porque para acercarse a Él, para acercarse a Dios, es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
y el que se acerca a Él es necesario que crea quién es Él, ¿sí? Por eso lo primero que hace Jesús es decirles, yo soy, no teman. Pero lo siguiente que hace es que Pedro tiene la intención de acercarse a Jesús. Jesús le dice, ven. Pero ¿qué recrimina de Pedro? Su poca fe. Iglesia, que nuestra fe no sea poca, aunque ese es el único pasaje donde uno va a ver que Jesús habla de poca fe, porque Pedro le recrimina su poca fe, pero si usted ve los evangelios, hay muchos que Jesús alaba su fe. La mujer que le toca el manto de Jesús le dice, ve, tu fe te ha hecho salva. Y aquí estamos hablando de que Pedro dijo, Señor, sálvame. El único que tiene salvación para el ser humano es Jesús. Y esa salvación se logra por medio de la fe. Si en esa mañana nosotros estamos dispuestos a acercarnos al Señor, tenemos que hacerlo por medio de la fe, no dudando, sabiendo quién es Él, quién es Dios, ¿sí? Tanto te iría a revelar este pasaje que la Escritura dice que cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iglesia, que no dudemos de quién es Dios, no dudemos de quién es Jesús. Yo sé que muchas veces hay cosas que nos quieren hacer dudar, ¿sí? Y uno dice, ¿será que sí? Como que naturalizamos tanto a Dios que decimos, ¿será que sí? ¿Será que sí Él puede? Es como un hombre, ¿no? Él es Dios, Él es Dios. Y nuestra fe nos hace pararnos y reconocer quién es Él. Él es Dios. Él es Dios. Que su fe hoy esté intacta para seguir honrando y buscando al Señor. Que si usted ha determinado acercarse, Señor, a medio de la oración, podamos decir, lo hacemos por medio de nuestra fe. ¿Qué le faltó? ¿Cuál fue la falla de Pedro hacia Jesús? Que su fe le faltó para acercarse a Él. Jesús no quería a Pedro enseñarle a caminar sobre las aguas. De hecho, eso fue un pasaje y no veríamos siempre a Pedro caminando sobre. Aprendió muy bien Pedro a caminar sobre las aguas, ¿sí? El Pedro que camina sobre las aguas. Jesús quería enseñarle a Pedro que el único que podía salvarlos era Él, era Cristo. Iglesia, sigue siendo igual hoy. El único que puede salvarnos, que puede socorrernos, es Jesús. El único que puede venir y socorrernos y salvarnos es Cristo, es a través de Jesús. Pero esto se obtiene por medio de la fe. Todo aquel que vino en fe, Jesús, siempre usted oyó la frase de Jesús, ve, tu fe te ha salvado. Mujer, grande es tu fe. Por eso siempre usted va a ver en los evangelios que es, y miró la fe de ellos. Que la fe nos haga en esta mañana, que Jesús nos mire, que por la fe podamos acercarnos a Él, que por fe podamos acercarnos delante de su presencia, porque es que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios, leíamos en Hebreos 6, y no solo que Él es Dios, sino que la fe nos hace agradarle a Él. Por eso, aunque Pedro tuvo la actitud de acercarse, Pedro le faltó lo principal para acercarse, y es la fe. Que en esta mañana a nosotros no nos falte lo principal. Que a pesar de que usted se haya levantado pronto con desánimo o pensando en la dificultad, no le falte lo principal. Lo principal es que la fe para acercarme a Jesús. Aunque las cosas estén como estén, no pierda su fe, porque la fe es la que nos acerca a Cristo. Que su fe no se pierda, ¿sí? Porque es esa fe que nos lleva cerca de Jesús. Y nos lleva cerca de Jesús, principalmente para salvación, ¿sí? Porque a pesar de que hay dificultades, usted y yo, por esa fe somos salvos. Por esa fe somos salvos. Ayer yo pensaba, mi esposo hablaba con una hermana, y yo meditaba mientras ellos hablaban, y ella le decía, mi esposo le decía, hermana, si usted se muere, ¿para dónde cree que se va? Y ella decía, pues pastor, yo creo que
que pues Dios tiene misericordia de mí. Pues yo trato de cumplir la escritura, pero ¿sabe? Y le decía algo, hermana, no es tanto que yo trate, esto es algo muy sencillo. Si usted tiene fe en Jesús, usted es salva, ¿ya? Su fe la ha salvado. Eso es lo que está reflejando este texto. Por eso, ¿por qué digo que va más allá? Porque si usted sigue leyendo, dice, dio voces, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, porque el único que puede salvar al ser humano es el Hijo de Dios. Reconocieron en Jesús que Él es Dios. Él es Dios, iglesia. Él es Dios. Jesús es Dios. Que nosotros, al igual que los discípulos, podamos reconocer que Jesús es Dios. Que si tenemos la intención de acercarnos a Él, lo hagamos en fe, no dudando. Que cada vez que usted se pare a orar y usted dice, me estoy arreglando, tengo fe para hacerlo. De pronto no, hay mucha gente que le dice, bueno, pastor, yo no sé mucho, no, el mismo texto ahorita. Yo no sé mucho de Biblia, no sé de teología, exégesis, de hermenéutica. Iglesia, eso es lo de menos. ¿Por qué no nos da la interpretación de Daniel, de las profecías de Daniel, de los últimos tiempos? Eso es lo de menos, porque aquí no te salva saber interpretación. Es bueno poco a poco irlo conociendo, alimentarnos, pero a nosotros nos salva la fe, ¿sí? Aunque sea lo poco que conocemos, esa fe es la que nos salva, esa fe es la que nos acerca a Dios. Es más, hay gente que cuando conoce demasiado pierde su fe sencilla para ser salvo, ¿sí? Jesús no le dijo a Pedro, ay, no viste la ley y el Pentateuco, yo soy, ¿sí? No, le está diciendo, hombre de poca fe, porque para ser salvos se necesita fe. ¿Qué es necesario? La fe, porque para acercarse a Jesús se necesita fe. Nosotros nos acercamos a Jesús por medio de la fe, iglesia, y esa fe hoy, en esta mañana, nos está acercando a Él. Que usted se levante todas las mañanas diciendo, bueno, sí, quiero estar cerca de Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ingrediente principal para levantarme a orar. ¿Cuál es el ingrediente principal? La fe. Sí, acercarnos en fe. No necesitamos más. Pastor, ayer esta mañana yo me levanté a orar, pero como que creo que necesito, ¿qué más tengo que hacer? No tenemos nada más que hacer, simplemente tener un ingrediente principal, la fe para acercarnos al Maestro. La fe que le faltó a Pedro en las aguas para acercarse a Jesús no puede ser igual en nuestro caso. Eso está escrito para enseñarnos a nosotros. Que aunque a Pedro le faltó la fe para acercarse a Jesús, a usted y a mí no nos falta la fe para acercarnos a Él. Y este es un tiempo. Entonces, ¿qué hago, pastor, para estar más cerca de Jesús? La fe. En el verso 33, el final es que ellos dicen, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y al principio, como decía mi esposa, podemos ver de que era Dios Jesús que nos había metido nos había enviado en esa travesía. Y pues lógicamente Jesús sabía que iba a pasar, que iba a venir la tempestad. Este era un episodio que ellos habían pasado algo parecido. Habían pasado algo parecido. Usted lo puede ver en en Mateo, que vuelvas un poquito ahí al capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 23. 8:23 de Mateo. Dice, entrando él en la barca. La diferencia fue que esta vez, la primera vez, Jesús estaba en la barca. Esta segunda vez fue que Jesús los envía, pero el hecho de enviarlos, ya con ese hecho de enviarlos, tenían que creer. El 23,
mire que ellos comienzan a madurar en cuanto a la fe. Todos esos episodios que ellos están pasando los va a llevar a madurar en la fe. Y ese es el principal propósito de Dios para con nosotros, hacernos madurar en la fe. Madurar en la fe sencilla, no intelectual y racional que a veces tenemos. Porque a veces somos muy estudiosos de la fe. Dígame para yo creer. Iglesia, eso es más sencillo. Sí. La fe. Y a veces nos pasa lo del apóstol. Dice la escritura en Corintios, el amor envanece, el conocimiento envanece, pero el amor cubría la barca, pero Jesús dormía. Y las olas, dice, y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Creo que ellos tendrán en memoria este episodio en el capítulo 14, están diciendo, pero aquí a quién vamos a despertar si Jesús no está. Pero tienen que tener en presente es que Jesús los había enviado en medio de la tempestad. Sigue siendo el 26. Él les dijo entonces, ¿por qué temen hombres de poca fe? Miren que es la misma descripción que dice a los discípulos. Hombres de poca fe. Oiga, y esto es tan especial. Eran hombres de poca fe porque aún con Jesús en la barca dudaban. Y sin Jesús en la barca, pues dudaban también. Y siguen diciendo, entonces levantándose Jesús. Eso es una parte del Salmo 68, de lo que hacía también Moisés cuando transportaba el arca, era la palabra preferida de Moisés. Levántate a Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Y le dice el 26, levantándose reprende a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, nótese la respuesta que es muy distinta a la que tienen en la primera. En esta respuesta los hombres dicen lo siguiente, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quedan con la incógnita. ¿Qué hombre es este? Y la respuesta a ese hombre, ¿quién era ese hombre? La reciben en Mateo capítulo 14, 33. Ya no están diciendo ¿qué hombre es este? ¿Quién es? ¿Qué hombre es este? Ya están diciendo este verdaderamente es el Hijo de Dios, iglesia. Entonces podemos entender que en medio de las tempestades, o sea que parece a veces que Jesús está dormido, o parece que a veces estemos pasando esto solo. Lo importante de los dos episodios es que tengamos fe en Jesucristo. No como cualquier hombre. No, Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios que puede hacer cualquier cosa para con nosotros, que puede salvarnos, que puede sanarnos. Que ese Jesús que hoy puede ser que la barca de nosotros esté golpeada por muchas tempestades. Pero confiamos en el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios puede traer la respuesta correcta, puede sanarnos, puede liberarnos. Él es Dios. Y lo que decíamos, Jesús es quien los envía en el mar. Si Jesús los envía, Jesús sabía que ellos lo iban a necesitar. Iglesia, si Dios nos permite vivir ciertas cosas, no sé, de pronto su familiar en la UCI, tantas cosas, Dios sabe que le vamos a necesitar. Dios sabe que le vamos a necesitar. Amén. Porque Jesús vino a ellos, ¿sí? Usted ve que ellos estaban con los vientos contrarios y es Jesús quien viene a ellos en la madrugada. Jesús viene a ellos. Y en reacción a Jesús venir a ellos, Pedro quiere acercarse. Iglesia, el mismo que mandó nuestra barca en medio de la tempestad, Él mismo vendrá y tendrá socorro de nosotros. El mismo que hizo que la barca fuera adelante y que se quedó orando, óigame eso, porque eso también le recuerda algo a uno. El Jesús que intercede en el monte mientras la barca está siendo azotada.
El mismo Jesús que se quedó orando es el mismo Jesús que intercede por nosotros hoy, mientras la barca está azotada. Tal vez mientras la iglesia pasa dificultades, Jesús está intercediendo en el monte. Cuando Pedro iba, siempre Pedro, ¿no? Cuando Pedro iba a negar a Jesús, maduró en esa fe. Iba a negar a Jesús, la oración. Acuérdate que Jesús dice, Pedro, vas a pasar por un momento difícil, pero yo voy a rogar. Siempre Pedro pasando tempestades. Pero dice Jesús, yo voy a rogar para que tu fe no falte. Y la palabra del Señor dice también en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Así es, que intercede por nosotros. Y la intercesión de Jesús, hoy todavía ese maestro está intercediendo por nosotros diciendo, creo que en la misma oración, Señor, que la fe no falte, que la fe no vaya a faltar, que la fe no falte en medio de estas dificultades, que la fe lo sostenga, que la fe, y ese es mire, iglesias, creo que esto todo es cuestión de fe. Uno a veces quiere añadirle muchas cosas, pero en verdad, esto es cuestión de fe, siempre. Mire, la fe desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mire, la viuda, el ejemplo de Jesús con la viuda, que venía constantemente al juez para que le hiciera justicia. Y al final es la misma petición de Jesús. Jesús dice que el juez le hace justicia a la viuda y la respuesta de Jesús, muchachos, si el Hijo del Hombre viene a la tierra, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Entonces el problema es que podamos siempre ha sido eso. Pedro refleja el problema de la humanidad, es que la fe para acercarse a él. Iglesia, que tengamos muy en claro esto. Primero, Jesús envía la barca mientras él oraba. Jesús sigue intercediendo mientras la barca va en el mar. ¿Sí? Así que no debemos tener temor. ¿Por qué no podemos tener temor? Primero, no debemos tener temor. Primero, porque aunque la barca está en medio del mar, hay un Jesús que está orando. Amén. Hay un Jesús intercediendo. Eso dice la Escritura. Jesús intercede por nosotros. Ahora está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. En Números capítulo 10, 33, yo creo que para terminar ya no tengamos paciencia, por favor. Dice así en el verso 33 de Números 10, 33, hablando de ese Jesús. Dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. El arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Notes eso tan especial. No dice que no es Moisés, dice que no son los sacerdotes. Mire que ahí dice que es el arca del pacto. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y nos traiga a la cabeza esto. Fue Jesús quien le dijo, vayan, métanse allá a la tempestad. Sí, pero Jesús va adelante. Los envía. Y mire, dice aquí la Escritura, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Acuérdese de la palabrita cuando Jesús está en el primer episodio de la barca, en capítulo 8, dice, y levantándose reprendió el viento. Y levántate, oh Jehová, sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando se detenía el arca, decía Moisés, vuélvete, oh Jehová, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Iglesia, tengamos presente eso, que el Señor va con nosotros, que podamos orar allí, Señor, en esta situación que estamos pasando, levántate, Señor,
Levántate, Jehová, levántate. Señor, sé tú obrando en medio de la enfermedad, de todos, iglesia. Vamos a decir, confiar en ese Dios que va delante de nosotros para darnos descanso, iglesia. Y que aunque la barca esté azotada, ahí está Jesús. ¿Sí? Porque a veces uno tiende a pensar, y los discípulos nos dejó solos. Nos dejó solos, nos dejó venir solos. Mire El mar ya había vivido algo. Y si Él reprende el mar y estaba con nosotros, sí, y sabe que eso es bueno, primero porque Jesús al principio estaba con ellos en el primer de la tempestad, y en el segundo era necesario que estuvieran solos. ¿Sí? Iglesia, esto es necesario que estemos solos. Pero sí. En ese sentido, en ese sentido. Y ese problema de la fe de ellos, el problema de la fe de ellos es lo siguiente, que ellos es como si Jesús no estuviera. Porque de todas formas, en la barca, en el capítulo 14, Jesús los manda solos. Los manda solos. Y en la primera, ellos están diciendo, estamos solos. Pero pensaban que estaban solos, ¿sí? Porque el maestro estaba dormido. Entonces el problema no era si Jesús estaba en la barca o no. No, el problema es que eran hombres de poca fe. Sí. O sea, el problema es, esa poca fe hacían ver que aunque estuviera Jesús, pensaran que no. Mire lo que están diciendo Jesús dormido. Están diciendo, no tiene cuidado de nosotros. No tiene cuidado de nosotros. Y el otro, cuando ya no está, no confían en que Jesús es el que le está diciendo, vayan que yo voy con ustedes. El problema no es ese, el problema es que en los 2 episodios estos muchachos tienen poca fe. Iglesia, ese ha sido el asunto de todo el principio a fin. Por eso lo que hace la travesía, pilas con esto, porque lo que hace este peregrinaje en la tierra, pilas con esto, el peligro del peregrinaje en la tierra, es que caminemos tanto en esta tierra, que nos amañemos tanto en esta tierra, que perdamos la fe. Por eso es tan valiosa, por eso es tan valioso Josué y Caleb, porque a pesar de caminar 40 años después de la promesa que Dios les dio, estos 2 hombres todavía tienen fe al final de la jornada, después de 40 años. Que a pesar de las jornadas que vivimos aquí, de todo lo que hemos vivido en esos tiempos, usted y yo tengamos nuestra fe viva. Amén. Una fe viva, ¿para qué? Para seguir creyendo que Jesús es Dios. Amén. Y que Él nos envió en medio del mar, pero Él sigue haciendo lo que le toca, sigue intercediendo por nosotros, y que ese mismo Jesús que nos envió en medio del mar como a los discípulos, ese mismo Jesús es el que socorre a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, y lo podríamos decir, expectante de todo lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Él estaba orando. En la primera creyó que estaba durmiendo. Sí. Y en la segunda creyeron que estaba muerto. Sí, imagínense, tremendo. Ellos están diciendo un fantasma. Tremendo oiga lo otro, ¿por qué cree que se demoraron tanto también en llegar hasta la otra orilla? Pregúntese, ¿qué se estarán diciendo? ¿Qué estarían hablando en el barco? ¿Será que se detuvieron? ¿Será que están esperando a ver si llega Jesús para arrancar? Bueno, no saben muchas cosas. El problema es que en una pensaban que estaba dormido, y en la otra pensaba que estaba muerto. Iglesia, que nuestra fe no nos haga pensar que tenemos un Jesús dormido o un Jesús muerto. No importa qué tan duro azoten los vientos, su fe no le haga pensar que Jesús está durmiendo o está muerto. Porque nuestro Dios no duerme, es salvo. ¿Sí? Y segundo, nuestro Cristo está vivo, no está muerto. Así que, iglesia, ese Cristo vivo es el que socorrió a los discípulos en el medio del mar. ¿Por qué? Él los había enviado. Y en eso confiamos, que
que estamos viviendo lo que Dios permitió que viviéramos. En eso usted tiene, por eso les dice, no teman, iglesia, no temamos, ¿por qué? Estamos viviendo lo que Dios permitió, porque nada sucede sin que Dios lo permita, ¿sí? De hecho, si usted ve en el primer episodio, la tempestad que vivieron, Jesús estaba durmiendo, él sabía, porque luego se para y reprende los mares, y eso es bueno tener, porque el que reprende el mar no fueron los discípulos, fue Jesús, Amén. ¿sí? Porque muchas veces uno Sí, cae en usted no eso, de puede, reprender el mar, es verdad. reprender el coronavirus, reprender, lo hizo Jesús, no los nosotros. discípulos, Amén. ¿sí? A pesar de que usted diga que tenga mucha fe, uno dice, no tengo mucha fe, que voy a declarar, profetizar ambientes. No, usted no puede. De hecho, Es nosotros, Jesús el que está la en la Biblia barca. nos caracteriza, ¿por qué? Por la fe de los discípulos. ¿Cuál es la fe de los discípulos? Poca. No se alcanza. ¿Por qué? Creemos a veces que Jesús está durmiendo o creemos que Jesús está muerto. Iglesia, si Él envió la barca, Él socorrerá, Él tendrá socorro de la barca. Él dará socorro en su debido momento, porque Jesús fue en la madrugada. Así que si Él envió la barca, Él mismo que envió la barca la socorre. Iglesia, si Dios nos permitió vivir lo que estamos viviendo, Él mismo nos va a socorrer. Jesús, sálvame. Ese mismo Jesús que salvó a Pedro de las aguas, es el mismo Jesús que nos está salvando hoy, que nos está socorriendo hoy, ¿sí? Y porque dice la Biblia, y que nosotros podamos tener la actitud de los discípulos. ¿Cuál fue? Postrándose de adorarle. Esa debe ser nuestra actitud, adorarle, porque el que envió la barca todavía intercede por ella. Y no solo intercede, porque Jesús estaba en el monte solo orando mientras ellos partieron. Ese mismo Jesús sigue orando, intercediendo por nosotros. Y ese mismo Jesús, cuando la barca lo necesitó, vino en su socorro, le dio salvación a ellos. Ese mismo Jesús es el que viene, nos da socorro, nos da salvación. Ese mismo Jesús que dio socorro a esa barca, la sigue dando hoy. Esa barca está en medio del mar, pero Jesús sigue socorriéndonos, iglesia. Entonces, decimos como Jesús dijo a los discípulos, tened ánimo, yo soy. El yo soy está con nosotros todavía. El yo soy intercede por nosotros. El yo soy socorre la barca. Esta barca, alguien dice, esta barca no se hunde. ¿Por qué? Porque sigue habiendo quien la socorre. Así que vamos a orar por las peticiones para levantarlas delante del Señor. Oración por Dayana Pérez, que está en cuidado intensivo. Vamos a orar por todos los que están en cuidado intensivo, habíamos dicho. Por Carmen Barrera, mi hermana Carmen Barrera, que todavía sigue también delicada. Fabio Hernández, que está secuestrado. Uy, Padre de la Gloria, vamos a orar por la vida de Fabio Hernández. Que Dios obre sobre él. ¿Está secuestrado? Sí. Está secuestrado, yo creo que mi hija había escrito mal. Vamos a orar por la vida de él, por su familia. Que Dios tenga misericordia de él, que toque a las personas que lo tienen allí privado de su libertad. Oración por la salud de todos y todas, oración por los niños que ingresan a estudio. El lunes los niños arrancan nuestra temporada estudiantil virtual. Tengan fe, madres, no desesperen, tener ánimo, como Jesús dijo. Ya ellos, porque este año también será virtual, así que vamos a orar porque Dios sobre los niños en este tiempo les dé sabiduría. Por la vida del señor Jair, quien ayer tuvo una crisis a nivel neuronal, en la noche le realizaron cirugía. Vamos a orar por él y por la hermana Unice, para que Dios obre en su salud y todos los exámenes que hagan. Vamos a orar por nuestra hermana Unice, que también está pasando un tiempo de salud un poquito difícil, y vamos a orar por el Señor nos ayude. Necesitamos ese Jesús que socorre hoy más que nunca, pero tranquilos, aunque la barca esté en el mar, la barca, Jesús nunca perdió el control de la barca. Igualmente eso, Jesús no ha perdido el control de la barca. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, amado Dios,
nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú eres Señor. Y que tú, Señor, estás allí, que eres Dios, que tú no eres hombre, porque el hombre tiene limitaciones, pero tú no, tú eres Dios. Señor, eso lo olvidaban los discípulos, olvidaban que tú eres Dios. Señor, tú te revelaste a ellos como Dios. Padre Celestial, como lo leíamos en la Escritura, en su primera tempestad decían, ¿quién es este hombre? Pero en la segunda dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Hoy nosotros estamos reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios. Padre, que si hay alguien que puede socorrernos, eres tú. Si hay alguien que puede salvarnos, eres tú. Padre de la gloria, tú enviaste la barca y te quedaste en el monte orando. El mismo Jesús que oró mientras la barca iba en el mar, es el mismo Jesús que intercede por la iglesia hoy, que levanta intercesión por la iglesia en esos tiempos. Padre, eso dice la palabra, Señor amado, y ese mismo Jesús que intercedía en el monte, fue el mismo que les socorrió en medio de la tempestad en la madrugada. Padre, ese Jesús que intercede por nosotros es el mismo que nos socorre. Creemos en ti, Señor. Tenemos fe para acercarnos a ti. Es la manera, Dios, y nuestra oración es el medio para acercarnos a ti en fe, para decirte, Señor, sin fe es imposible hacerlo. Por eso tú dijiste, Pedro, hombre de poca fe. Señor, porque sin fe es imposible. Pero hoy tenemos fe para acercarnos a ti. Señor amado, creemos, Dios, lo que dice tu palabra. Oh Dios, y nos acercamos a ti por medio de la fe. Y queremos levantar la vida, Dios, en este tiempo de Dayana. Tú sabes, Señor, esta situación que Dayana Pérez está viviendo allí en cuidados intensivos. Señor amado, tú sabes la dificultad que está pasando en su salud. Señor, tú sabes mejor que nadie. Tú puedes socorrerle, tú puedes salvarle, y como hiciste con los discípulos y como sigues haciendo ahora por medio de la fe, Señor. Padre eterno, oramos por ella. Señor, extiende tu mano donde está Dayana allí, Señor, en cuidados intensivos. Tú sabes, Dios amado, la lucha que ella está librando en este tiempo. Levantamos su vida, levantamos su cuerpo, su salud, la ponemos en tus manos, Señor. Si hay alguien que puede hacer algo por Dayana, eres tú. Tú no eres hombre, eres Dios. Y como Dios nos acercamos a ti creyendo que tú eres Dios. Si hay alguien que puede, Señor, obrar en la vida de Dayana, eres tú, Padre. No importa dónde estés, Señor. Los discípulos se habían alejado harto de tierra. Estaban con una distancia ya tal vez larga de tierra, porque dice la Escritura que se encontraron azotados por el mar, porque eran vientos contrarios. Señor amado, no importa cuánto recorrido haya, qué lugar sea, allí donde ella está, tú le puedes encontrar, Señor amado. Tú le puedes encontrar, tú puedes obrar en la vida de Dayana, Señor. Creemos que lo puedes hacer, así como puedes obrar en la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en UCI, de aquellas personas por las que clamamos, Señor, en esos tiempos de oración. Tú puedes alcanzar esa barca, tú les puedes alcanzar allí donde están, Señor. Tal vez rodeados, Señor, no de familias, porque no se puede en este tiempo, pero tú les puedes alcanzar allí, Señor amado. Padre de la gloria, te pedimos en este tiempo por ellos, Señor, por la vida de Dayana, por la vida de la hermana Carmen, Señor amado, por la vida de nuestros hermanos que están luchando ahora mismo, Señor, en las UCI, las familiares de mis hermanos. Señor, la vida de nuestra hermana Yanis Céspedes, Señor, de Héctor, el esposo de nuestra hermana Dorita, Padre, allí donde están
UCI, Señor, y de todos aquellos, Señor, que se encuentran hospitalizados en UCI, Señor, tal vez muchos de ellos ya entubados, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, alcanza su barca en este tiempo, Dios y Padre, que tú puedas obrar en ellos, que tú puedas salvarles y socorrerles, que tú puedas, Señor, revelarte a ellos como aquellos de que se pueden asir y prender en este momento, Padre Celestial. Obra en sus cuerpos conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Padre, allí donde están, donde se encuentran, Señor, tal vez inconscientes o tal vez conscientes, Señor, pero pasando dificultad, Señor, para respirar. Padre, tal vez luchando con infecciones renales debido a estos acontecimientos de esta pandemia, Señor, o tal vez sencillamente porque han tenido problemas, Señor, en su salud por otros motivos, Padre. Oramos en esta mañana, nos unimos y te pedimos, alcánzales, socórrales, Señor, sálvales en este tiempo, Señor, obra en ellos, Señor amado. Oh Dios, creemos que tú eres Dios. No era cualquiera el que se acercaba a la barca, era Dios. Señor, creemos que tú eres Dios y que no eres cualquiera, Señor. Tú puedes acercarte, tú puedes socorrer y tú puedes salvar, Señor amado. Oramos también, Señor amado, por Jair. Oh Dios, tú sabes la crisis que tuvo en sus neuronas. Padre, obra, Señor, en la vida de él. Padre, ponemos esta cirugía delante de ti, Padre amado, que tú tengas el control de esta cirugía, que tú tengas el control de las manos que van a operar, Dios amado, que allí donde está Jair, Señor, su fe pueda ser puesta en ti, en el único Salvador, en el único Redentor, en aquel que puede obrar en nosotros más abundantemente de lo que pensamos, Señor. Levantamos la vida de Jair delante de ti. Oramos por nuestra hermana Eunice, tú sabes la circunstancia de salud que ella está atravesando, pero confiamos en ti, confiamos que estás en control, confiamos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Obra en la vida de nuestra hermana Eunice, obra, Señor, oh Dios, allí en esa dificultad que está atacando su cuerpo, Padre. Ten control de todas las cosas, Señor, y si es necesario, Dios, que ella sea operada, Señor, desde ya ponemos, Señor, todo en tus manos, están en las manos tuyas, Señor, y por ello podemos descansar, por ello podemos confiar. Padre de la gloria, oramos por este nuevo inicio de nuestros niños, Señor, en su temporada escolar. Tú sabes, Señor, que necesitan fuerzas, que no ha sido fácil, Padre Celestial. Te pedimos que les des sabiduría, Señor amado, temor por ti y sabiduría, Señor, que ellos puedan crecer en gracia para con Dios y con los hombres, que en este tiempo, Señor, esa nueva temporada estudiantil, Señor, tu sabiduría esté en ellos, Señor, Padre, que les des fortaleza, fuerza, vigor, Señor, para poder llevar a cabo un año escolar más, oh Dios, que tú vayas delante de ellos, Señor, y seas ayudándoles. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos escuchas, nos atiendes, nos socorres, nos salvas, Señor, y tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre, por cada petición de tus hijos, que tal vez no están aquí, pero que están allí en sus corazones. La levantamos delante de ti. Confiamos en ti, Señor amado. No tenemos temor, creemos solamente, creemos en ti, en el único y suficiente Salvador, y nos acercamos en fe a ti y a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, tengan ánimo. Él es. Él es Dios. ¿Qué toca, iglesia? Que nuestra fe nos acerque cada día más a Él. Que nuestra fe nos acerque a su presencia. Mañana, ¿qué estaremos haciendo a las 5 de la mañana? Acercarnos con fe a nuestro Maestro, diciendo como Pedro, queremos ir a ti. ¿Qué es necesario? La fe, entendiendo que Él aún intercede por nosotros, que Él es el único que nos puede socorrer, que Él puede ayudarnos. Tened ánimo.
tened Yo soy, ánimo. Yo no soy. temáis. Así es. Mateo Esa es la frase 14, de hoy. 27. La frase de hoy es: tened ánimo, iglesia. Yo soy, no temáis. El que envía la barca también socorre la barca. Así que, iglesia, tengamos ánimo, no dudemos, tengamos fe para acercarnos a Él. No duden en este tiempo. Él es el Hijo de Dios, Él es el que socorre. Así que la frase de hoy, anótela ahí. Tened ánimo. Yo soy. No ¿Sí? temáis. No temáis. El yo soy está vivo. El yo soy está entre nosotros. Así que, iglesia, no temamos. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Nuevamente nuestro tiempo de oración e intercesión. Amén. Clamando a nuestro Padre en este tiempo. Dios les bendiga grandemente. Y no tema, iglesia. Salga este día diciendo: Él es, yo soy. Se ha revelado a nosotros. No tememos. Así que Dios le bendiga grandemente. Tened ánimo. Tened ánimo, iglesia. Bendiciones.